Hola amigos, bienvenidos a su canal Adrenaline Motors. Esta es la cuarta parte del proceso de preparación de la RTX 150. Ya luego de haber puesto el cilindro con su pistón y de haber preparado la culata y las válvulas, lo que sigue es medir la relación de compresión que tiene el motor. ¿Qué es la relación de compresión? La relación de compresión es la cantidad de veces que el cilindro comprime el aire y combustible en la cámara de combustión. Entonces, ¿cómo hacemos para medir esto? La relación de compresión la medimos con un acrílico, o si ustedes pueden, un vidrio. Ya cada quien tiene su forma. Y en la culata se unta de un poquito de grasa. Luego de que le unten la grasa se pone el acrílico. La grasa es para que cuando ustedes le agreguen aceite o el líquido con el que ustedes quieran medir, no se vaya a salir por el espacio que quede entre la tapita y la culata. Entonces la grasa es como una especie de sello. Entonces se pone el acrílico, que cree bien el sello. Luego de que esté bien sellado, se le agrega aceite con una jeringa para tener en cuenta los mililitros que se le agregan, ya que esta medida es importante a la hora de medir la relación de compresión. Lleva 5 mililitros. Listo. No debe quedar absolutamente ninguna burbuja dentro de la cámara de combustión, ya que pues esto nos afectaría la medida. Entonces, en la culata le entró 13.2 mililitros de aceite, ya que le fueron 3 jeringadas, 2 llenas, y esta quedó en 13.2 mililitros. Luego de hacerlo con la culata, se procede a seguir con el cilindro. Bueno, en el cilindro se hace lo mismo. Se unta de grasa alrededor del cilindro para generar el sello. Recuerden que antes de hacer esto, el pistón debe estar en el punto muerto superior para que la medida nos dé de manera exacta. Luego de haber untado el cilindro con la grasa, se procede a ponerle la tapita que hicimos pues con un CD. El cilindro, como me queda inclinado en esta parte, yo le hice una especie de cuñita, bueno, una entradita, y el orificio del CD lo sellé. Entonces, ¿para qué? Como el cilindro queda inclinado, entonces el aceite va a empezar a subir hasta que llega a la parte de encima. Entonces el huequito lo sellé, ya que al aceite ir subiendo se me va a salir por el hueco. Y aquí es para que quede en todo el borde del cilindro, me quede este pequeño orificio, porque sea por donde yo le voy a agregar el aceite. Luego de haber puesto ya la tapita, se procede a agregar el aceite. En la parte superior del pistón ingresaron 8.2 mililitros. Entonces ya les enseño la fórmula para calcular la relación de compresión, teniendo en cuenta las medidas que nos dio en el cilindro y en la culata. Bueno, luego de haber agregado el aceite al
cilindro y a la culata para medir qué cantidad de aceite le cabe. Las dos medidas que nos dio se deben sumar, y para calcular la relación de compresión que tiene el motor necesitamos saber la cilindrada real. Como este es un cilindro pues de mayor cilindrada, cierto, es un kit que dice que es para 190 centímetros cúbicos, pero la realidad es que nunca es de esa medida. Entonces la fórmula para calcular la cilindrada real del motor es pi por el diámetro del cilindro del pistón al cuadrado dividido 4 por la carrera del cigüeñal. Entonces primero debemos calcular el diámetro al cuadrado, que el diámetro del pistón, según la medida que nos da con el pie de rey, es de 64.5 milímetros. Entonces, como dice la fórmula, es diámetro al cuadrado, no por 2, al cuadrado es 64.5 por 64.5. Esto nos da 4160.25. Este dato lo debemos tener en cuenta para poder aplicar la fórmula para calcular la cilindrada. Entonces la fórmula dice que es pi, que es 3.1416 por el diámetro del cilindro al cuadrado, que fue 4160.25, dividido 4 por la carrera del pistón o del cigüeñal, que el de la RTX 150 es 57.8 milímetros por 57.8. Esto nos da una cilindrada total o real de 188.8 centímetros cúbicos. Ustedes ahí pueden ver que por norma pues los fabricantes de los kits o de los cilindros deben poner la cilindrada a una cifra redondeada, pero en realidad la cilindrada real del motor es mucho más inferior. Luego de tener ya este dato, ya podemos calcular la relación de compresión que tiene el motor. La fórmula para calcular la relación de compresión del motor es la cilindrada real del motor más el volumen de la cámara de combustión, que nos dio 13.2 mililitros de la culata más 8.2 mililitros del cilindro. Esto nos da 21.4, que es el volumen de la cámara de combustión. Entonces la cilindrada del motor, que ya la calculamos que fue 188.8 centímetros cúbicos, más el volumen de la cámara de combustión, que fue 21.4. El resultado lo dividimos por el volumen de la cámara de combustión, que es 21.4. El resultado que nos da es una relación de compresión de 9.8 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen del cilindro es comprimido en la cámara de combustión 9.8 veces de su volumen original. Esta es una relación de compresión pues muy buena para el motor, no es una relación de compresión demasiado alta. Cuando un motor tiene una relación de compresión, digamos que o de 11 a 1 en adelante, el motor, lo recomendable es que use gasolina extra, ya que la gasolina extra lo que tiene es mayor octanaje, ya que el octanaje es una propiedad antidetonante a la presión o la compresión que genera el motor. Si ustedes al preparar un motor, la relación de compresión queda muy alta, digamos de 11 a 1,
y quieren tener una relación de compresión mucho menor para evitar pues posibles daños a futuro, ya que relaciones de compresión tan altas pues exigen más al motor y generan más temperatura en el motor. Entonces, ¿cómo se soluciona una compresión tan alta? Hay varias maneras. Una manera es ampliar o modificar la cámara de combustión, ¿cierto? Al usted modificar la cámara de combustión, lo que está haciendo es aumentar el volumen que quepa pues en la cámara de combustión. Al aumentar el volumen, pues la relación de compresión va a disminuir. Otra manera es poniéndole un empaque en la culata más grueso o un empaque en el cilindro más grueso o doble empaque en el cilindro. De esta manera pues el pistón no va a llegar tan alto y se va a aumentar el volumen de la cámara de combustión, y de esta manera se reduce la relación de compresión de un motor en caso tal de que no quieran modificar la culata. Luego de armar el motor completamente, algo que deben hacer por obligación al momento de aumentar la cilindrada de un motor es ponerle un carburador un poco más grande o cambiarle la esprea o chicler de alta por uno más grande. ¿Por qué? Porque al aumentar la cilindrada pues el motor va a requerir mucho más combustible para poder funcionar de manera correcta, en el cual pues al tener una esprea o un chicler pequeño en altas revoluciones, el motor va a estar trabajando de manera económica, y al trabajar de manera económica lo que produce es mayor temperatura en el motor, ya que una de las funciones que también cumple el combustible al ingresar al motor es enfriarlo un poco la cámara de combustión, ya que pues como muchos saben, la gasolina es fría. Entonces pues si quieren saber cómo regular o cómo ajustar un carburador de acuerdo pues a su motor o a lo que requiera su motor, por acá les estaré dejando un video en el cual les explico todo lo necesario que deben hacer. Bueno amigos, esto ha sido todo por el proceso de la modificación de la KTR TX 150 aumentada de cilindraje hasta 190 centímetros cúbicos. Espero les haya gustado todo el proceso y espero pues que también hayan aprendido algo sobre todos los temas que les estoy enseñando. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.